Lamentamos mucho todo lo que está sucediendo en el pueblo de Israel, pues este tipo de cosas siempre perjudican a padres, madres, niños y personas inocentes, y es nuestra oración que todo esto termine ya. Es de notar, con todo lo que está sucediendo, cómo millones de cristianos claman en las redes sociales que Israel es el pueblo amado por Dios. Bíblicamente no tenemos dudas sobre eso, pero la pregunta es, ¿en la actualidad Israel es un pueblo salvo? ¿Quién está hablando? Lo ven al principio. En el capítulo 1 ven el plural, pronombres en plural, nuestro mensaje. Ahí en el versículo 1, nuestro 53:1, nuestras transgresiones, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestro castigo, somos sanados, nos descarriamos, la iniquidad de todos nosotros. ¿Quién está hablando? No es el profeta, son los judíos. La gente dice, ¿qué es lo que le va a pasar a Israel? Les voy a decir lo que le va a pasar a Israel. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Algún día, Israel como pueblo, nos dice Zacarías, mirarán aquel a quien traspasaron y llorarán por él como se llora por hijo unigénito. Y en ese entonces, cuando lo vean por quien él fue, una fuente de limpieza será abierta e Israel será salvo. Romanos 11, todo Israel será salvo, pero no serán salvos, no son salvos en la actualidad, están bajo el juicio de Dios en la actualidad, pero un día en el futuro van a ser salvos. Esa es la promesa de Dios. Y Romanos 11 dice que los dones, el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables, todo Israel será salvo. Los rebeldes serán limpiados, 2/3 de ellos, el remanente verá a aquel que traspasaron, perforaron y llorarán por él y harán duelo. Si alguien está llorando en este capítulo, es la generación futura de judíos que miran hacia atrás y ven por primera vez la verdad acerca del que ellos crucificaron, aquel que ellos rechazaron, aquel a quien pidieron a los romanos ejecutar. Será devastador. ¿Por qué? Porque sabrán que toda generación antes de ellos fue arrojada para siempre fuera de la presencia de Dios por rechazar al único Salvador. Y llevarán la agonía de siglos de rechazo de Jesucristo. Si las lágrimas son derramadas a lo largo de este capítulo, van a ser derramadas por esa generación futura de judíos. Esta es una profecía de la salvación futura de Israel, tan importante para Isaías, porque Isaías le está diciendo al pueblo que van a ser juzgados. Sus enemigos van a venir y los van a arrastrar a la cautividad y Dios los va a juzgar y van a ser matados y van a perecer. Pero después Él da esperanza. Y en el futuro, un día vendrá cuando Dios enviará a su siervo. Y cuando llegas a la sección de Isaías, tienes 4 capítulos que ven al Mesías y que son llamados el siervo de Jehová, el siervo de Yahweh. Capítulo 42, capítulo 59, capítulo 50 y capítulo 52. El siervo o el esclavo. Y después este capítulo emana de la profecía de Isaías. El siervo del Señor está por venir. El siervo del Señor está por venir. Él viene. Y aquí tenemos los detalles acerca de
cuando decimos que el pueblo de Israel en su mayoría no cree que Jesús es el Mesías, pues estamos en lo cierto. Déjame darte algunas estadísticas, ya que en el 2019, según estadísticas que fueron tomadas, el 74.2% declaró ser judío, o sea que practica el judaísmo, el 17.8% musulmán. Increíble, yo no sabía este dato, ya que en una nación judía haya más musulmanes que el cristianismo. El 4% se declaró ateo o agnóstico o no religioso, y solamente un 2% se declaró cristiano. Queremos mostrarte un ejemplo de miles que hay en las redes sociales de entrevistas que son hechas a personas en el pueblo de Israel, como muchos de ellos ni siquiera conocen a Jesús, o al menos lo dicen de manera irónica, y como muchos otros declaran simplemente que Jesús no es Dios. ספציפית, אני לא רוצה להשתמש במילה גרוע, כי אז אני אומר כאילו זה רע, אבל הוא לא היה כל הבעיה. Ok. Él dice de que Jesús tenía una ideología, que los 12 discípulos de él la difundieron, se preocuparon por difundirla y escribir mucho más tarde todo lo que él pensaba. No quiero decir nada malo de Jesús, pero lo que ellos hicieron, él dice que no fue las intenciones del mismo Jesús. No quiere hablar mal de Jesús. Ok. בסופו של דבר, אבל אני רק רוצה להוסיף, לסיים אולי. כן. בסופו של דבר, אני לא מסכים עם הנצרות מבחינה דתית, אבל כולנו בני אברהם, איזה חמוד. אתה יודע, גדול, הדומה בינינו יותר חזק מהשונה. Me emocioné. Él dice que él no se identifica con la ideología de Jesús, pero tenemos que entender de que todos somos personas, todos venimos de Abraham, y es más lo que tenemos en común con el cristianismo que lo que nos diferencia del mismo. Toda Gabat Sadik, toda. Cuando me pediste que mostrara la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, moralmente no hay ninguna. En términos de Dios, no tenemos el mismo Dios que los musulmanes. Alá no es el mismo Dios que Jehová. No tenemos los mismos dioses que cualquier otra religión falsa. Pero sí tenemos el mismo Dios como judíos y cristianos. Él es el único Dios verdadero y creador, el único y verdadero Dios viviente. Él tiene aceidad, es decir, es eterno por su naturaleza. Él no es creado. Creemos que Él es más de una persona en un Dios. Por eso Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y la relación viene de un Dios que tiene una relación dentro de sí mismo. Pero la distinción entre el cristianismo y el judaísmo es qué hacemos con Jesucristo. El escritor de Hebreos dice que si su sacrificio hubiera sido suficiente para expiar el pecado, habrían dejado de hacerlos. Pero nunca pararon, mañana y tarde, mañana y tarde. Básicamente, un sacerdote era un carnicero. Tenía sangre hasta la cintura. Era un carnicero que tenía sangre hasta la cintura. Y la frustración de eso, incluso en Yom Kippur, el día de expiación, todo el derramamiento de sangre año tras año tras año. Tienes esta cosa más asombrosa cuando llegas a la muerte de Jesucristo. El velo del templo se rasga de arriba a abajo. El lugar santísimo se abre. Vaya, eso es una declaración de Dios, porque no pudo haber sido rasgado por hombres de arriba a abajo. El camino a Dios es abierto, no hay más barreras, porque se ha encontrado un sacrificio adecuado. Este es el Cordero de Dios. Y sorprendentemente, poco después de eso, todo el sistema sacrificial termina, porque ese es el sacrificio final. Y Dios valida ese sacrificio al levantarlo de los muertos. La resurrección es un hecho histórico demostrable. Así que creo que ese es el tema. ¿Qué haces con Jesús? Ese es el tema del cristianismo. Y yo solo diría que tengo un gran amor por Israel. O sea, todas las personas que más amo son judías, desde Abraham hasta el apóstol Juan, que escribió el último libro en la Biblia. Tengo la misma pasión que tenía Pablo, que desearía él mismo ser anatema por causa de Israel.
porque tienen un conocimiento de Dios, pero no lo conocen. Porque Él solo puede ser conocido a través de Cristo y ese es el mensaje cristiano. Bíblicamente el pueblo de Israel es el pueblo de Dios que sí tiene promesas, pero en la actualidad el pueblo de Israel en su mayoría no cree que Jesús es Dios y que Jesús es el Mesías prometido. Amigos, si este video te ha gustado, por favor te pedimos que nos regales un me gusta, te suscribas, actives la campanita, compartas este video con alguien más y dejes un comentario. Nos vemos en una próxima, contamos contigo.